Buenas tardes, noches, según el horario que nos esté tocando. Yo estoy ahora para compartir con ustedes un tema muy candente hoy por hoy en nuestro mundo, especialmente ahora que se ha elevado de una manera bastante elevada, fuerte, este tema de feminicidios y cómo podemos abordar el feminicidio en cuanto a la investigación. Y por ello el tema es aportes de la autopsia psicológica en casos de feminicidio. Ok, entonces demos comienzo, ¿no? A ver, ¿qué método he utilizado para abordar este tema? Se ha revisado bibliografía desde que se habría creado la autopsia psicológica a través de Teresita Pérez García, con otros tantos autores y hasta inclusive llegar a autores que hoy por hoy están uniendo la autopsia psicológica a la investigación en casos de feminicidio o la están aplicando como tal. Entonces, ello a través del análisis de diferentes modelos de autopsia psicológica que hay, y esto yo estoy tratando de vincular a cierta casuística que a lo largo del ejercicio de la profesión que llevo, pues he estado aplicando muchas autopsias psicológicas y variadas de ellas, si no diría la gran mayoría, precisamente con casos donde es un feminicidio el que se está cuestionando, entre si la versión del agresor es que la esposa, la pareja se habría suicidado o si él habría asesinado, ¿no? Entonces, de ahí es que ha sido muy importante la aplicación de lo que es la autopsia psicológica. Para ello tenemos que comenzar con unos elementos previos. Por ejemplo, ¿cuál es el rol del psicólogo forense en la autopsia psicológica? Las legislaciones, hasta lo que he podido revisar, evidentemente tienen diferentes aproximaciones y roles que le imponen al psicólogo en el levantamiento del cadáver. En la mayoría no se les deja participar, en Bolivia no nos dejan participar, y me parece que para el rol de la autopsia psicológica es muy importante, en especial en este caso de del feminicidio, porque precisamente se da en el hogar. Entonces el hecho de ver cómo está el hogar como una huella psicológica que ha podido dejar toda esa situación, porque normalmente también la víctima se ha encontrado en ese espacio, entonces nos resta un tanto para el abordaje de la autopsia psicológica en casos de feminicidio. Además, se supone que la autopsia psicológica nos pide trabajar en equipo al ser una intervención multidisciplinaria. Sin embargo, en mi país el perito tiene que trabajar de forma completamente, digamos, aislada del equipo de investigación porque no forma parte del equipo de investigación. Entonces tiene que realizar su autopsia psicológica o su pericia de forma muy particular como tal, muy individual. Entonces ahí se complica porque a nosotros no nos deja. Entonces hay que, digamos, como que acudir a otro tipo de, digamos, de profesionales similares, ¿no? Y desde luego que hay que elegir la metodología de la autopsia psicológica con la que vamos a trabajar y bueno, ver si en el país esa prueba es lícita. Y por en mi país sí es lícita porque antes se consideraba que la única autopsia que se permitía era la médico legal. Y por ello es que evidentemente hay diferentes clases de autopsia, está la natural, la accidental, la por asesinato, la por suicidio. En la natural normalmente no se realiza una autopsia psicológica ni una autopsia médico-legal, desde luego, sino es una anatomopatológica, que es la que busca científicamente ahondar y profundizar en las causas de la muerte por causas, digamos, por una curiosidad científica o para avances científicos. En cambio, en casos de muerte dudosa, que es en el caso de la autopsia psicológica, es que cuando no se sepa si la persona fallecida lo ha hecho por accidentalidad, asesinato, suicidio, pues sí se realiza. Y en este caso se pueden realizar dos tipos de autopsia, que son la médico-legal y por otro lado la autopsia psicológica. ¿Qué es una autopsia psicológica? Hay muchas definiciones, pero en todo caso siempre se trata de una exploración retrospectiva, es decir, que el psicólogo no conoce a la víctima, sino solamente es una exploración indirecta de la víctima, en función a lo que ha sido su personalidad, su vida, los elementos que la han circundado, su contexto, los conflictos que haya podido tener. A su vez, también es una evaluación realizada, como se dijo, después de la muerte, de cómo era esta víctima en vida, y la definición con la que a mí más me gusta, que es la más pequeña pero la más contundente, es que es una reconstrucción psicosociopatológica post-mortem, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros trabajamos con una determinada metodología como tal. ¿Qué tipos entonces de metodologías o de modelos de autopsia psicológica existen? El MAPI es personalmente el que a mí más me copa porque tiene una gran cantidad de preguntas que están elaboradas de forma dicotómica, por lo tanto reduce a la mayor cantidad posible el sesgo del propio entrevistador al realizar la autopsia psicológica.
al entrevistar a 3 personas del entorno muy cercano a la víctima, que pueden ser alguien de la familia, alguien de sus amistades y alguien de su trabajo o estudio de acuerdo al contexto que ella ha tenido. Entonces, el MAPI me parece que, aunque tiene preguntas cerradas, eso no limita a que cuando realizamos las entrevistas de estas 3 personas, pues podamos ampliarnos en temas que nos parecen relevantes en este caso y se haga como una entrevista semiestructurada a profundidad, sin dejar de lado el instrumento MAPI, que es el que nos da, digamos, la base para interpretar precisamente a través del cotejo de las respuestas de las 3 personas. Al ser dicotómicas, se pueden comparar las preguntas y las respuestas de estas personas y ver el grado de coincidencia que hay entre 3. Mientras mayor grado de coincidencia haya, pues mayor, digamos, el perfil que se pueda obtener de esta víctima antes de morir. Por eso es que prefiero yo en lo personal el MAPI. A su vez también hay otros, que es el modelo de Littman, que es, la base es más solamente biográfica, pero las entrevistas son más generales, no son estructuradas, digamos, dicotómicas, por lo tanto puede haber un sesgo en el investigador como tal, y se basa además en los últimos días de vida. El modelo de la estrella es un modelo que está más que todo en base al suicidio, lo ha planteado el licenciado Jorge Rosales, hace años, es boliviano, en una tesis a través de una tesis de grado realizada para la titulación de su licenciatura. También tenemos el modelo de Terrovis Altijeral, que también trabaja con una base suicida, el modelo de la AMAPA, que está basado en actos de suicidio, historia clínica y general del occiso, que era anterior al MAPI, y hoy por hoy se está trabajando en la autopsia psicológica en feminicidio, precisamente acabo de terminar de guiar una tesis de maestría del licenciado Rubén Mamani en la Universidad Mayor de San Andrés, de aquí de La Paz, Bolivia. Es un documento aún no publicado, pero que él también plantea como un protocolo para la aplicación de la autopsia psicológica en casos de feminicidio. A todo esto hay avances que están, digamos, con la venia de Teresita García, que es la cuantificación del MAPI. Una propuesta a esa cuantificación la realicé yo en el año 2003 y hoy por hoy hay un colega peruano que también está trabajando precisamente con ella, con matematizar en base al MAPI, precisamente por la facilidad que nos da el elemento dicotómico. Aquí está simplemente estos son los elementos con los cuales yo he trabajado en mi MAPI matematizado. Al comparar las respuestas de las 3 personas a través de un programa estadístico y realizar una serie de agrupaciones de los criterios que estamos viendo acá, que son factores emocional, predisponente, clínico, estrés, relativo, normal, asesinato, suicidio, accidente, que al final nos sale un porcentaje de cada uno de estos factores en cuanto a su presencia o no, lo cual nos ayuda a, digamos, entrever matemáticamente o respaldar la respuesta probabilística, cualitativa que nos da el MAPI en inicio, comparada, reforzada o, digamos, apoyada en esta versión del MAPI matematizado como tal. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender al querer relacionar la autopsia psicológica? Es que evidentemente su aplicación es jurídica. Estamos en un campo jurídico apoyando, coadyuvando al derecho y a través de qué? De la victimología. O sea, en este caso, al analizar precisamente a la víctima, una víctima tan especial como puede ser la de un feminicidio, entonces el rol de la víctima como tal se torna muy importante. Y esto también, bueno, en otro momento, también puede aplicarse como una psicología preventiva del propio delito, porque cuando a través de la autopsia psicológica obtenemos una serie de datos de qué ha podido llevar para que esta persona llegue a matar a su víctima, en situaciones de pareja, pues entonces podríamos utilizar esta información para elaborar programas precisamente preventivos de asesinato a la pareja. La autopsia psicológica en derecho penal, por lo tanto, es la mayor aplicación que se tiene, la otra sería en civil, en derecho civil, y aquí es lo que pretende la autopsia psicológica es establecer el estado mental de la víctima, en qué situación emocional básicamente ha podido morir esta persona. Y por eso coloca una posibilidad de definir si ésta se encontraba en estado de indefensión. Este término de estado de indefensión es muy importante a la hora de analizar lo que es el feminicidio, porque hay que ver qué es estado de indefensión para una mujer. Lo vamos a ver más adelante con detalle. Pudiera variar por ese tanto la tipificación delictiva,
Pero desde luego que nosotros como psicólogos, y eso lo vamos a aclarar también un poco más adelante con mayor detalle, nosotros no somos quienes tipificamos, nosotros somos peritos, pero ponemos un elemento, digamos, sobre la bandeja del derecho para que los fiscales son los que evidentemente tomen los elementos que nosotros estamos ayudando a encontrar para que la tipificación sea correcta, ¿no? Por lo tanto, desde mi perspectiva, considero que la aplicación de una autopsia psicológica en feminicidios es muy importante. A su vez, también, ¿qué logra establecer una autopsia psicológica? El círculo de sospechosos, ¿no? Es decir, no nos va a dar un nombre específico, porque no todo feminicidio es cometido por manos de la pareja, donde podemos directamente vincular a la pareja. Hay otros feminicidios donde sí se mata por el hecho de ser mujer, pero no es necesariamente la pareja. Por otro lado, también ayuda todo este procedimiento a caracterizar a la víctima, qué conflictos ha tenido, qué motivaciones tenía, qué problemas tenía, qué estilo de vida tenía, qué riesgos estaba asumiendo, con quiénes se juntaba, si estas personas con las que se juntaba eran personas peligrosas, etcétera. Por eso es que ayuda a un poco, por lo menos, reducir ese círculo de sospechosos. Y por eso se ofrecen a los investigadores todos los elementos probabilísticos, porque la autopsia psicológica básicamente es cualitativa en cuanto a los posibles autores. ¿Y por qué? Porque esa relación que me mencionabas hace un rato de la victimología, precisamente por este factor que Tocaben planteaba, que la víctima y el agresor se relacionan con cerradura y llave. Es decir, esa complementariedad víctima-victimario implica que al analizar los elementos de la víctima, pues podemos encontrar la correspondencia de esos elementos con las peculiaridades que pueda tener el autor. Entonces, en feminicidio se trata de, bueno, primero tenemos que identificar a la víctima, en la mayoría de las veces tal vez es posible porque es en su casa o porque tiene documentos con los cual podemos dar una identificación, pero ok, sabemos quién es la víctima, pero no sabemos quién es el agresor necesariamente. Entonces, se trata de comenzar una autopsia psicológica recuperando y conservando todos los medios probatorios que pueden estarse relacionando con esta situación, todos los elementos, los indicios que se pueden colectar en el lugar del hecho, por eso es que es importante que pudiésemos participar en el levantamiento, pero si no, por lo menos trabajar con el cuaderno de investigaciones, que tiene todas las pruebas que se van, o todos los indicios que se van acumulando, desde las fotos del levantamiento, del lugar del hecho, los indicios recuperados, las pericias que se vayan haciendo, la autopsia médico-legal, más adelante la reconstrucción del hecho, etcétera, ¿no? Inclusive la declaración de posibles testigos que hayan podido haber visto o percibido algo del hecho, y con ello empezar a tratar de determinar la causa, la forma, la ubicación, la hora de la muerte, como toda modalidad o práctica que pueda, digamos, haber provocado la muerte de esta persona. Y dentro de ello, pues ya tratar de establecer vínculos como para poder llegar precisamente al autor del hecho, ¿no? Por otro lado, también se trata de distinguir entre una muerte natural, una muerte accidental, un suicidio, un asesinato, porque no siempre es claro, como una de las casuísticas, marido, que ya lo voy a plantear, quiso, digamos, llamar a la policía, o llamó a la policía diciendo que su esposa acababa de suicidarse, ¿no? Y que él, pensando que todavía podía hacer algo para salvarle la vida, la habría bajado del pendaño de las gradas. Entonces, bueno, en esa muerte dudosa por el tipo de lesiones que mostraba la esposa, etcétera, bueno, y la autopsia psicológica se pudo plantear una hipótesis, en realidad, una tipificación de feminicidio y no de muerte por suicidio, ¿no? Entonces, precisamente porque son muertes de tipo violento en general. O sea, trabaja también con facilitar llevar al perpetrador o perpetradores sospechosos de haber cometido ese delito a un tribunal competente establecido por la ley, porque no solamente, como digo, es automáticamente la pareja, la autora o el autor en este caso del feminicidio. ¿Cómo se entiende feminicidio? También es algo importante. En realidad es un neologismo, ¿no? Creado a través de la traducción del inglés femicide, y que refiere precisamente a lo que es un asesinato de mujeres por razones de género, ¿no? Y eso ahí, bueno, hay algunas discusiones en el caso, pero que hoy no es el momento de hacerlo, pero sí, desde luego, tenemos que entender que el feminicidio es la ofrenda más grande que se puede hacer a una mujer en el mundo, ¿no? Bueno,
En realidad el asesinato es lo peor que se puede cometer en contra de otro ser humano. Una de las posibles explicaciones señalan precisamente que el feminicidio no solo se circunscribe al acto de matarla a la persona, y eso es un elemento que no nos podemos olvidar, porque si hay una mujer muerta en una situación de asalto, etcétera, eso no es un feminicidio, eso es un asesinato o un homicidio seguido de muerte, según como se pueda, se quiera o se deba calificar o tipificar. ¿No? Por eso es que no todos los actos se circunscriben a un acto homicida o asesinato, como en mi país asesinato es el calificado o el de primer grado, sino hay que ver el contexto complejo de toda la trama social, política, cultural, económica del país, del contexto. Y esto es lo que nos plantea Munarriz en su libro, ¿no? Apunta entonces a qué, a que a la autopsia, a través de la autopsia psicológica en caso de feminicidio, tenemos que investigar a ver si se encuentran estos factores que vinculan a que si la muerte de esta mujer está relacionada con un feminicidio o con un asesinato, ¿no? Es decir, apunta a las relaciones de poder de una sociedad masculinizada, en el caso, digamos, de esta mujer que haya tenido una situación donde el poder de su pareja haya sido ejercido de forma machista, es decir, hay que analizar la estructura, inclusive cómo vive la sociedad, qué ritos tenemos en cada una de las sociedades, cuán fuerte es el machismo, cuán fuertes son las tradiciones y la asimetría en la relación de géneros, etcétera, etcétera. Y ese sometimiento de las mujeres en general y en el caso específico que nos toca investigar, pues si esta mujer precisamente habría tenido estos componentes, inclusive el de sometimiento como mujer. ¿Por qué? Y tenemos que, por otro lado, ver, como siempre Tocaben planteaba, el otro lado de la moneda, pese a que la autopsia psicológica nunca entrevista directamente al posible autor del hecho, porque él nos va a dar una información, digamos, sesgada del otro lado y de riesgo inclusive para la investigación, pero sí tenemos que tomar en consideración el contexto y, digamos, qué afirman o qué observan las personas cercanas a él sobre este señor. Es decir, si es que ellos estarían o habrían observado que esta persona es, digamos, un prototipo de afirmación de virilidad, que él es una persona que mediante la sexualidad habría vinculado el poder, el control, la dominación, el sometimiento, el castigo, la humillación. Es decir, todos estos factores machistas que más allá de ser un elemento cultural, pues estarían reflejados en este autor para tratar de encontrar esta vinculación de Tocaben de llave y cerradura. Por otro lado, habría que analizar si son actos de matar, estos actos de matar a la persona o de violar o torturar, o el deseo de dominar, explotar, oprimir, se vinculan directamente, digamos, el machista en realidad tiene temor de estar siendo excluido del mundo de los hombres, porque si uno no es macho, si uno no es el que domina, si uno no es el que somete a su esposa, en mi país eso todavía sigue bastante fuerte, pues entonces corren el riesgo de ser llamados mandilones, como se les dice aquí normalmente, o por lo menos se cuestiona su virilidad, su fortaleza, etcétera, ¿no? Entonces, hay que por eso estudiar también, por lo menos de alguna forma, ese otro lado de la moneda para tratar de vincular, si es que sería la pareja o por ahí si es que alguna otra persona precisamente tiene estos elementos, como que podemos ver que estos factores también los tienen algunos asesinos en serie que han cometido, que cometen feminicidios por estos elementos, ¿no? Por que quede clara el poder masculino a través, digamos, de la eliminación de las mujeres y algunas veces de cierta tipología de mujeres, como vamos a ver. El rol de la psicología, entonces, en esta toda investigación y especialmente con las autopsias psicológicas, no necesariamente decide sobre la culpa, o sea, no, directamente no decide sobre la culpabilidad. Nosotros podemos elementos, somos una prueba más dentro de la suma de pruebas que se van sumando en toda la investigación y que van a entrar a juicio para ser, digamos, recién constituirse como pruebas, para que el juez con ello tenga un elemento más, pero un elemento que puede ser, si es una buena autopsia psicológica, muy contundente para el propio juez o el tribunal, ¿no? Entonces, también en una etapa inicial sí puede, como hemos planteado, favorecer a esta tipificación, pero nunca determinarla, ¿no? El perito es perito, no es juez, no es abogado.
Por eso, pero sí, describe la tipología de la víctima para reconstruir esta relación con el agresor, reconstruirla. ¿Qué tipo de relación ha podido haber? Si es que es un agresor que ya tenemos como sospechoso, o si puede ser un agresor que igual puede tener una causa, un motivo feminicida, pero ser ser ajeno a la mujer. Entonces, por eso es que es tan importante la aplicación de la victimología, porque tenemos que analizar también qué rol representaba esta mujer en la vida, como para haber podido ser elegida por un agresor masculino que se ensañe con esta mujer por el hecho de ser mujer, hasta el extremo de llegar a quitarle la vida. Por eso es que analizamos a la mujer como víctima. Y esto, hay muchas víctimas, no solamente tiene que ser una mujer que vive en pareja. Hay aborto de fetos de niñas basado en selecciones deliberadas, también se puede llamar abortos selectivos, ¿no? Y a veces el diagnóstico prenatal es el que ayuda a esta situación, donde si el feto es hombrecito, pues se sigue y se continúa con el embarazo, pero si es mujercita, muchas veces pues se lo corta, se lo interrumpe previamente, ¿no? O el infanticidio, para mí mejor llamado neonaticidio femenino, y hay algunos sectores y algunos países, digamos, en situaciones mayormente de pobreza o que tienen algún ritual por detrás, que prefieren sacrificar a mujeres o que incluso prefieren a los niños hombres porque son un potencial de trabajo, mientras que piensan que la mujer es una boca más que alimentar. Por otro lado, en situaciones de mucha pobreza, la falta de comida y falta de atención médica hace que en caso de tener que sacrificar a algún miembro de la familia, pues las mujeres sean las más sacrificadas. Ese tipo de elementos, entonces no solamente serían asesinatos, sino que también podrían entrar en lo que podría ser un feminicidio, ¿no? Inclusive los propios asesinatos de honor, ¿no? Cuando una mujer, entre comillas, habría deshonrado a su familia por X o Z situación, lo cual no pasa con el sexo masculino, ¿no? Los hombres normalmente no deshonran hasta ese punto a las familias como para tener que darles muerte. Tráfico, el más grande es de mujeres, la violencia doméstica, igual también la víctima normalmente es más la mujer. Entonces, con esto vemos que cualquier tipo de mujer puede ser víctima de ser asesinada y que, bueno, sea asesinada por la situación de ser víctima. Y con eso no existe, por lo tanto, un solo perfil de víctima, sino que también mucho tenemos que ver qué está en la mente de quien produce esta acción. Porque la violencia en la mujer se da en todas las clases sociales, pero eso por la parte de la mujer. Pero qué está en la parte del hombre en el momento que selecciona a una mujer para asesinarla por el hecho de ser mujer, que en realidad es la acepción con la que se entiende feminicidio. Entonces, ¿qué factores favorecen también, ya específicamente en el caso de una mujer en situación de pareja, para que su esposo, su pareja, le genere la muerte, ¿no? Mujeres que pueden tener baja educación, en líneas generales, no son cosas absolutas, por si no son, pues, digamos, elementos o factores absolutos, sino que estadísticamente más frecuentes. Entonces se puede tener mujeres con baja autoestima, que necesitan mucho afecto y atención, que tienen una actitud pasiva, que tienen un comportamiento que no es asertivo, que tienden a la sumisión, que no pueden tomar decisiones si no se las delegan al hombre, que están aisladas, que son tímidas, retraídas, es decir, mujeres que en general podrían ser consideradas como de un carácter muy bajo, regresionistas, cuestiones por el estilo que, digamos, de alguna manera las vulnerabilizan un tanto más. Y ese elemento lo vamos a analizar también. Completando con los factores de agresión, digamos, en la relación víctima-victimario, podemos ver que la persona es bastante amorosa al principio en la relación. Por eso es que tenemos que en la autopsia psicológica analizar qué tipo de relación ha tenido con la pareja o con quién, ¿no? Entonces, si podemos ver que en esta relación víctima-victimario la persona puede ser amorosa al principio, digamos, el agresor, pero tiene un cambio brusco y puede ir desarrollando a lo largo del tiempo diversas actitudes negativas, la posesividad, los celos, el control desmedido, etcétera, etcétera, y que hayan y se den situaciones de poco control de la ira, donde la madurez afectiva de este individuo sea baja, donde haya inclusive una imposibilidad para aceptar un rechazo, una respuesta negativa, donde la esposa, la pareja en algún momento haya querido cortar con la relación, pero que él no la haya dejado. Todos estos factores pues hacen que podamos decir, ajá, había una situación donde evidentemente había un juego de poder, donde este poder estaba desestabilizando, digamos, el control del parejo, si vale el término, en relación a el vínculo y, digamos, la relación que tenía con su pareja.
no aplicar o solicitar una autopsia psicológica para tipificar un feminicidio, ¿en qué situaciones? Y esto es importante porque hemos hablado de si eso no es o cuándo corresponde la tipificación y si la autopsia psicológica ayuda. Por ejemplo, cuando la muerte ocurre fuera del contexto en el cual se presume que la mujer estaba siendo maltratada, digamos, en los casos familiares, si está en otro contexto, como les decía, la mujer ha sido muerta en un contexto de robo, entonces no es feminicidio porque simplemente en el robo falló mal, salió mal, entonces, bueno, la mujer se defendió, la terminó matando. O cuando no se cumplen los elementos médico-legales y criminalísticos que pudieran sustentar esa hipótesis. Es decir, los feminicidios, cuando son en pareja, tienen que también, el informe médico-legal tiene ciertos elementos de cierto tipo de lesiones sufridas por la víctima que son característicos de feminicidas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de destrozar los genitales, de destrozar la cara, porque ahí está, digamos, centralizar la violencia y muchos otros factores que nos dejan luz, por ejemplo, lo que es la autopsia médico-legal. Entonces, no necesariamente, porque una persona que mata por feminicidio, sea la pareja o sea un extraño, o un asesino en serie, pues le va a tener una bronca especial a la pareja, a la mujer. Y esa bronca especial pues se refleja precisamente en la forma sádica, por lo general, que ha optado al momento de matar. Además, la vulnerabilidad, y es el tema que les dije que íbamos a tocar. La vulnerabilidad victimal no es sinónimo de indefensión, o sea, puede ser que hay una persona que sea, digamos, víctima, pero no necesariamente es indefensa. ¿No? Porque no todas las víctimas vulnerables clasifican como indefensas. Para plantear precisamente esta indefensión desde lo que nosotros vemos como psicopatología, en realidad tiene que demostrarse que la víctima funcionaba, digamos, a nivel psicótico, tenía un problema mental o poseía un retardo mental moderado a grave en su desarrollo psicológico y eso en realidad era su indefensión, no tanto necesaria o exclusivamente su carácter, ¿no? Sino que es un adicional en este caso de la vulnerabilidad, el hecho de que la persona no tenga absolutamente ninguna situación ni forma para defenderse. Ok, la solicitud de autopsia psicológica en realidad para tipificar un feminicidio entra dentro de las aplicaciones victimológicas. Por eso es que también hoy en este momento, en esta charla, no me alcanza el tiempo para hacer todas las definiciones o plantear las diferentes agrupaciones o tipologías de víctimas que hace Mendelssohn, von Hentig, etcétera, y que en base a ellas también se han generado otras especiales. Pero sí tenemos que analizar a qué clase de víctima o qué clase de víctima es esta persona. Por lo que la víctima debe ser enmarcada en algunas de estas clasificaciones, ¿no? Para ver, y además inclusive hoy por hoy se está planteando desde qué punto o hasta qué punto la víctima y la conducta de la víctima tiene un rol en la conducta del agresor. Entonces, esto es un tema que se está empezando a discutir recién hace un par de años y que está generando bastante controversia, que inclusive puede servir como una situación de indefensión, porque la víctima está como indefensa, lo cual es un agravante para la pena del agresor. Pero ¿qué pasa si la víctima ha sido una provocadora? Entonces, eso es lo que está generando hoy por hoy una discusión bastante elevada. Entonces, ahí hay que ver que hay que partir de que cumplan requisitos médico-legales y criminalísticos, que es los que yo acabo de mencionar hace un momento. ¿Qué modalidades podemos ver en una autopsia psicológica también para ver la forma y la intencionalidad y el contexto en el que se ha podido dar este feminicidio para inclusive diferenciarlo de otro tipo de razones por el asesinato? Si la persona ha sido organizada, es que el hecho ha sido llevado a cabo por una red inclusive organizada de feminicidas sexuales que pueden actuar por un tiempo indeterminado. Si tenemos personas hay sectas que son menos mal pocas, pero que son odiadoras absolutas de mujeres y entonces tienen un crimen organizado y que maten inclusive a cierto tipo de mujeres y lo hacen de forma muy planificada. Entonces hay una modalidad organizada. Y por otro lado, desorganizados desde luego, que son cometidos por personas que asesinan a una sola persona en una sola ocasión y en un tiempo determinado y que muchas veces pueden ser cercanas a las víctimas, en este caso parejas, o si no, a otras mujeres que pueden secuestrar, torturar y finalmente asesinar. Pero lo hacen, digamos, de una forma, si bien la planifican, ya es un poco más desorganizada como tal. Ahora, es interesante que veamos qué tipos de feminicidios hay.
Se habla del feminicidio sexual sistemático, que es el cual el asesinato de las mujeres está en un contexto de características de crímenes sexuales. Entonces aquí entran, digamos, cuando una mujer es asesinada en un contexto transfóbico, lesbofóbico, racista, mutilaciones de genitales, o sea, digo, hay ciertos tipos de mujeres que son asesinadas por este tipo de características y además dentro de un contexto sexual sistemático, ¿no? Entonces son mujeres que por este contexto sexual sistemático son escogidas para ser eliminadas, ¿no? Entonces la víctima es convertida en un objeto sexual para el agresor en ese momento y bueno, es cosificada totalmente. Por otro lado, esto incluso, ¿no? Ver la escena del crimen, cómo pone el cuerpo, es una forma de sexualizar y erotizar su crimen o con eso ni siquiera solamente erotizar, sino reducir, menospreciar, por debajear a la mujer al ponerla en situaciones realmente poco femeninas, si vale el término, ¿no? O sea, degradantes inclusive, ¿no? Y aquí, desde luego, como les digo, puede haber secuestro, tortura, violación, mutilación previo a la muerte, que es como una reafirmación de ese poder masculino que tiene que transmitirse a través de ese sometimiento hasta llegar a la muerte de la propia mujer. El feminicidio, según el estigma de mujeres, muy interesante, cuando se encuentran asesinos que matan a mujeres por su ocupación o trabajo que la sociedad considera, entre comillas, poco apropiado. En este caso podemos encontrar que las víctimas de este tipo de feminicidio son prostitutas, meseras de bares nocturnos, petiteras, o cuando la mujer es considerada una degradación de la mujer que no merece morir. Desde luego, para mí eso es, o sea, eso está en la mente del agresor, no en nuestra mente, ¿no? Y ahí la victimología, pues, las califica como víctimas, entre comillas, de menor valor para el agresor, por lo menos, desde la perspectiva y justificación o no disonancia, sino una perturbación cognitiva del propio agresor. O el famoso feminicidio íntimo, que es tal vez el más común de todos, donde la persona muerta es muy cercana a la familia, que no solamente se trata de la pareja, sino también de una niña, como asesinato de niñas, bebitas, no solamente por sus padres, sino también por el entorno muy cercano a la familia, y abusadas inclusive por la situación de mujer que tienen, ¿no? Y bueno, familiar puede ser desde luego la pareja, dentro del elemento de la activación de esa masculinidad o machismo en contra de la mujer como subalterna, como sometida, como cosa, ¿no? Y vuelvo a replantear para que quede claro, no todo asesinato de mujer es feminicidio. En general, no se debiera aplicar una autopsia psicológica si el contexto de la muerte no es intrafamiliar, tal vez. No, a mí me parece que, por lo menos no una autopsia psicológica por feminicidio, sino que para mí, en todo caso de muerte dudosa, la autopsia psicológica es muy importante porque ayuda en todo el procedimiento de la investigación a digamos, investigar con mucho más detalle. Pero en el caso específico de posibilidad de feminicidio, pues hay que pensar, ¿no? Se debe tomar en cuenta la autopsia médico-legal si se requiere una autopsia psicológica, ¿no? Y como les decía, esta vulnerabilidad no siempre es indefensión, pero sí hay que ver y demostrar esa relación con el agresor, la capacidad mental que haya tenido, como un elemento importante. Acá simplemente datos para mostrar qué tipos de feminicidio, dentro de los tipos de feminicidios que hay, cuál es el más frecuente, y vemos que el más frecuente es el íntimo, pasando por el sexual, infantil, por conexión, y así va rebajando en otro tipo de feminicidios que siguen siendo feminicidios, pero que ya son muy chiquititos, y, o sea, en porcentaje, hablando porcentualmente, ¿no? Los rangos de edad de los feminicidios como tal, vemos que la mujer más asesinada en casos tales son, digamos, en su época fértil o de mujer o de proyección hacia la sociedad más entre comillas, atractiva, si se puede usar ese término, que está entre los 18 y 30 años, ¿no? Después, en las otras edades, es mucho menos, pero es muy marcado en ese lapso de edad, porque está la mujer precisamente en la flor de su vida. Creo que ese término es mucho más apropiado y que ese flor de la vida es precisamente la que en este momento de feminicidio, por ser mujer, es el que hay que negar, es el que hay que aplastar, es el que hay que destrozar, porque esta es la flor de la vida. Por lo menos en la gran mayoría de los agresores que matan por el hecho de ser mujer. ¿No? Niñas menores, pues precisamente por si están haciendo mujeres. ¿No? Crímenes a mujeres, vemos que en feminicidio se da un 64% y un 36% solamente por una cuestión de inseguridad. Pero yo
considero estos datos un poco con beneficio de inventario porque están hechos por un centro que es un tanto feminista, entonces van a tratar de mostrar un porcentaje mayor por el hecho de ser mujer a una cuestión que simplemente sea por inseguridad ciudadana, ¿no? Bueno, aquí simplemente muy brevemente hablar de 3 casitos, ¿no? Un caso de una mujer que cae de un 13º piso, y el marido dice que se ha lanzado a ella por la ruptura que estaban teniendo, y la autopsia psicológica fue precisamente la que mostró que él fue el que la ha tenido que empujar, esto unido a la autopsia médico-legal y inclusive de criminalística por los dedos que se habrían encontrado, pero que han tardado en aparecer, y un líquido que le habría dado con anticipación el parejo a la mujer que después terminó muriendo. Y en el caso, es el primer caso boliviano que se dio con autopsia psicológica, que se introdujo de forma legal a un juicio, ¿no? Aquí tenemos una mujer embarazada, que un poco ya les mencioné al comienzo, que es denunciada, no, es otro, por abandono de hogar, y aparece muerta en su casa 5 días después. O sea, ha sido muy curioso encontrar, unir que no cuasaban el tipo de datos, digamos, el embarazo. Bueno, tendría que hablar mucho más de eso, pero sí, como ven, casi siempre se trata de una relación de pareja, al igual aquí, y eso es lo curioso, ¿no? El embarazo, en este otro caso que les mencioné al principio, ha sido un elemento que ha jugado un rol muy importante, y como que normalmente se puede entender que ninguna mujer embarazada, por menos mujeres embarazadas se van a suicidar. Entonces hay que analizar este vínculo con este embarazo, esta motivación con este embarazo, como un elemento adicional para ver una predisposición hacia el suicidio o no, porque en estos casos justo estaría en tela de juicio el suicidio o no. Ok, se tiene que entender que es un trabajo multidisciplinario con psicólogos, investigadores, criminalísticas, patólogos y médico-legistas. Mientras más unidos trabajemos con un mismo objetivo, mayores van a ser nuestros éxitos. Muchísimas gracias por la atención.